Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos de nuevo Firmeza y Justicia. Este es nuestro primer podcast de video. En realidad siempre nos han escuchado, pero ahora también nos van a ver. Y bueno, es una nueva temporada, digamos, con los nuevos podcasts, donde trataremos temas específicamente de los casos que lleva el despacho. Claro, podemos apuntar de pronto a temas que en este momento estén de moda, que se pueda hacer un análisis jurídico sobre ellos. Quiero presentarles antes que nada a todos los miembros de Firmeza y Justicia. Falta una persona, pero en el siguiente podcast esperemos tenerlo. Tenemos a la abogada Mariana. Mariana está terminando la carrera de Derecho, pero ya es nuestro pasante. Después está la abogada Marce. La abogada Marce es la encargada del área penal en Firmeza y Justicia. Después tenemos a la abogada Pamela. Pamela es la encargada del área civil y familiar, y a la abogada Fernanda, que junto con Pamela integran el equipo civil y familiar. Como ustedes se dan cuenta, pues nuestras abogadas son muy jóvenes, pero tienen mucha experiencia. Puedo decir que cada una de ellas ha trabajado arduamente en el despacho y que cada persona que nos contrata o cada mujer, hombre que está privada de su libertad, se puede sentir tranquilo porque está en buenas manos. Siempre decimos, como parte de la visión de Firmeza y Justicia, que cada persona es como si fuera nuestro familiar, y en ese sentido pues debemos de intentar dar lo mejor de nosotros. Hoy, en nuestro primer episodio en este podcast, vamos a hablar de los delitos de alto impacto. Generalmente en Firmeza y Justicia llevamos más casos de delitos de alto impacto que de bajo, pero vamos a empezar diciéndoles qué es un delito de alto impacto. Bueno, como su nombre lo dice, los delitos de alto impacto son los que afectan negativamente a la sociedad. Se clasifican en dos: los que generan violencia y los que afectan económicamente. Estos están regulados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y algunos ejemplos pueden ser la trata de personas, la violación, y aunque no está el homicidio como tal, está el doloso, porque el culposo pues no afecta a la sociedad. Igualmente está el secuestro, la extorsión y el robo de vehículo con violencia o sin violencia. Ok, justamente lo que dice la licenciada Pamela lo quiero retomar un poquito. Todos los delitos que están enlistados en el artículo 19 constitucional los podemos definir como graves, y si bien es cierto que el homicidio culposo sí afecta a la sociedad, porque de alguna manera cuando hemos tenido casos de una persona que va manejando en estado de ebriedad y mata, por ejemplo, últimamente en un caso que estaba circulando en las redes, al señor de los tamales y tal, pues sí afecta a la sociedad, sí se vuelve hasta viral, pero es un caso aparte porque la persona no tenía la intención de privar de la vida a la víctima. En realidad fue algo sui generis, ¿no? No se dio cuenta que iban manejando por ahí, no se dio cuenta que iba caminando por ahí, se pasó la víctima a lo mejor sin ver el auto que venía rapidísimo, es decir, no hubo la intención de privar de la vida a una persona. De los casos que mencionó la abogada, voy a retomar el primero que llevamos nosotros, que es de Edwina Vanessa Cisneros Ditch, y es en relación al secuestro. Ella está acusada de secuestro, tenía 20 y cacho de años cuando llegó a Santa Marta, lleva 15 años en prisión preventiva oficiosa, y ni siquiera fue responsable del delito que se le imputa. Esto es por demás pues triste para ella, porque además de llevar 15 años en prisión preventiva oficiosa, se le practicó un protocolo de Estambul por la Guardia Nacional
donde realmente se dictaminó que ella había sido violentada, que había sido maltratada en el momento de su detención. Y miren, abogadas, quiero ser muy puntual en esto. Edwina Vanessa Cisneros Ditch también sufrió de un montaje como Florence Cassés, pero Florence Cassés tenía el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, y Edwina es una mortal nada más. Edwina Vanessa, igual que Florence Cassés, fue metida a la casa de seguridad donde ya estaba la víctima, donde la tuvieron 5 horas enfrente de la víctima y además fue detenida ilegalmente lejísimos de donde estaba esa casa de seguridad. Entonces los policías que la detienen, pues arbitrariamente la llevan a esa casa de seguridad junto con su pareja y la meten para que la víctima la reconozca. No voy a mencionar quién estaba de jefe de la policía en esos tiempos, pero pues debemos saber que es alguien que acaba de ser juzgado en Nueva York y que orquestaba todo este tipo de montajes. Pero lo triste es que yo no sé qué ustedes piensan, pero ella debería de ser juzgada, además del protocolo de Estambul, con el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Marce, ¿qué piensas? Sí, bueno, como lo comenta usted, Lee, creo que es importante juzgar realmente con perspectiva de género, porque muchas veces las mujeres se encuentran en un estado de subordinación, es decir, porque son la pareja, la amiga, incluso el familiar de un hombre, que se puede decir que es el que está encabezando una banda, ya sea de secuestradores, no sé, que van a robar, de diferentes cosas, pero en realidad yo creo que si nos ponemos a pensar cuántas veces se está juzgando realmente con perspectiva de género, cuántas veces los jueces, las autoridades responsables se ponen a pensar, no, pues es una mujer, está vulnerable, pues realmente ya no tuvo como la intención de participar, porque muchas veces son engañadas o simplemente ellas están con su pareja, confían en la persona equivocada o están en el lugar incorrecto o con la persona incorrecta y se quedan a veces hasta en prisión preventiva, como pues es el caso de Edwina, o sin una sentencia. Realmente creo que es algo un poco, bueno, muy preocupante. No, y afortunada Edwina que todavía no ha sido sentenciada a pesar de que lleva 15 años, porque hay otras mujeres que ahorita, no sé, abogada Fer, si nos quieras decir el ejemplo que tú traes para retomar todas las demás. Por ejemplo, el caso de Sandra N. Ella ya fue sentenciada a 35 años y me parece súper injusto ya que tiene un coacusado, el cual interpuso su amparo y le bajaron 15 años. Y Sandra, por haberlo interpuesto antes de la reforma del 2011, pues no le bajaron nada. Y aunque uno promueva controversias y controversias, siempre mencionan que ya es cosa juzgada. Sí, lo cual es muy, muy triste porque además, o sea, hay jurisprudencia que dice que aunque ya haya sido juzgada, si se ve como que hay algo desfavorable para una mujer, se tienen que volver a ver las pruebas. Sin embargo, los jueces, los juzgadores en general hacen caso omiso. En este sentido, yo creo que es muy desgastante. Por ejemplo, acaba de salir en libertad una persona que ayudamos, que se llama Leslie. Leslie llevaba 7 años privada de su libertad y créanme que Leslie ya había sido sentenciada, después apela esa sentencia, le regresan al juzgado todo su caso para reponerle el procedimiento, que es cuando nosotros tomamos eso. Y aun cuando la juez veía que había una insuficiencia probatoria, de todas maneras la volvió a sentenciar. Y si no hubiera sido por la sala que revisó a fondo su caso, por la magistrada que siendo mujer realmente se preocupó por este protocolo de perspectiva de género, pues Leslie seguiría ahí. Pero de verdad, o sea, no sé si deberíamos de mencionar el nombre de esta magistrada, pero todo el mundo deberíamos de quitarnos el sombrero porque
juzgó conforme a la ley, no juzgó conforme a sus vivencias, que esto es algo que vamos a comentar en este momento. No sé si quieras agregar algo, Lick Pam. Pues, de hecho, en el 2019 hay una comparación con el año pasado, el 2022, que según se redujo los delitos a un 46%. La verdad, yo siento que es todo lo contrario, siento que la vez ha aumentado. Sí, claro, los delitos de alto impacto han aumentado, o sea, esas noticias pues se bañan con eso, porque realmente, o sea, ahora ya no nada más en los estados, en la Ciudad de México, en todas partes, los feminicidios, la desaparición de personas, los homicidios, los secuestros van en aumento, igual los robos, no sé, Mariana, ¿tú tienes algo que decir? Pues respecto a los delitos que estamos comentando, pues justamente con la perspectiva de género, pues como comentaban anteriormente, a las mujeres se les juzga, no se les juzga como si fueran las actoras del delito, en vez de juzgarlas, como bien decíamos, por la perspectiva de género, de que por salir con una persona y encargarle a la otra persona, ya les están culpando cuando ellas ni siquiera tenían idea de lo que estaban haciendo. Incluso también como los delitos de homicidio, que los peritos no se encargan de hacer una investigación profunda y solamente agarran, ven y dicen, ok, sí, lo mató, fueron tantos balazos, él es el culpable, en vez de hacer una investigación a fondo. Igual que los jueces, o sea, en vez de juzgar conforme a la ley, juzgan conforme a sus vivencias, porque si a ellos los asaltaron hace 10 años, los mataron a sus familiares o algo así, pues como que agarran ese tipo de odio hacia las personas en vez de juzgarlos conforme a lo que dice la ley. Sí, esto que acaba de decir Mariana es súper importante, súper importante. Yo estoy convencida que todos los jueces, o casi todos los jueces, juzgan conforme a sus vivencias. O sea, su prima, alguien les dijo, no, secuestraron a mi hermano, no sé qué, y les llega un delito de secuestro, 50 años, 60 años, 100 años, como si fueran a vivir eternamente esas personas. Yo sé que es parte de una política criminal de aumentar las penas para que bajen los delitos, pero ni bajan los delitos y realmente ni hay una reinserción real. Porque si a ti te dan 80 años, 100 años y ya no tienes esperanza de salir porque no hay un beneficio para ti, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal pone candados para los delitos de secuestro, de trata, de delincuencia, pues entonces, ¿qué futuro tienes? O sea, el futuro es delinquir de nuevo, pero dentro de la cárcel. Delinquir de nuevo y hacer bandas criminales dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque pues nunca vas a volver a ver el sol del día, o sea, no, lo vas a ver a través del poco espacio que te queda ahí adentro. Entonces, esas políticas criminales, sí, Lick. Lick, retomando lo del caso de Edwina, me parece que estaba un poco pues indebido lo que dijo de que qué bueno que todavía no le han dado sentencia, a comparación de otras personas que aunque sean malas sentencias, pues también Edwina ya lleva 15 años en prisión y sin una sentencia, y eso ya es ilegal, eso es anticonstitucional. Es inconstitucional, sí, por supuesto que es inconstitucional, y no lo dije en el tono de, ay, qué bueno que lleve 15 años, sino más bien en el sentido de que por lo menos ella, a través de tantos años, tiene más recursos porque debe de salir absuelta. O sea, en realidad debe de tener ese derecho a que se le reconozca el protocolo de Estambul, a que se le reconozca la perspectiva de género, a que se le reconozca que su pareja en ese momento dijo que ella no tenía nada que ver y aún así lleva 15 años dentro. Pero si Edwina hubiera sido juzgada hace 13 años, ahorita no tendría ninguna posibilidad de salir porque todos los jueces y magistrados dirían es cosa juzgada. Y eso es verdaderamente indignante, bueno, frustrante para uno como abogado y de pronto que te especializas en la materia penal, es frustrante porque dices, o sea, ¿cómo? ¿Hubo reformas? Sí. No se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de un
sentenciado, ok, pero esto no es en perjuicio, esto es en beneficio y no lo aplican de todas maneras. Entonces, ¿qué esperan? Que las leyes solamente sean para quienes están delinquiendo apenas sin que puedan tener una oportunidad de aplicarlas en los que ya presentaron amparos por medio de controversias, por medio de otros recursos. ¿Qué piensas, Marce? Sí, bueno, retomando lo que nos está comentando Lee y lo que ha comentado también la licenciada Pamela, creo que pues la finalidad, o más bien la finalidad de la reinserción social es eso, o sea, reintegrar a la persona a la sociedad. O sea, creo que con penas de 50, 60 años creo que ese fin no se va a cumplir jamás, porque las bases tal cual son el trabajo, la educación, la salud, que estas personas puedan volver a ser funcionales para la sociedad y que no vuelvan a reincidir. Entonces, si una persona, sea mujer o sea hombre, tiene una pena de 40, 50 años, con la cual obviamente pues no va a salir ya, creo que ese fin en realidad nunca se está logrando y solamente se está generando más personas reincidentes, lo cual hace que los índices de estos delitos vayan en aumento. O bueno, en todo caso, la Constitución y los códigos penales de todas las entidades se deberían de reformar para que todas las personas que fueron pues sentenciadas antes de las reformas del 2008 y 2011 se les reconozcan sus derechos, en todo caso. Eso sí, básico. O sea, si realmente el legislador quisiera que se lleve a cabo formalmente, pues una reforma penitenciaria, debería de legislar que justamente los derechos de algunos internos e internas están siendo vulnerados porque no pueden acceder a una controversia apelando a las reformas en derechos humanos que se han venido presentando en los últimos años. ¿Qué dices, Fer? Pues estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, también esto del protocolo de Estambul. ¿Cuánta gente no es torturada? ¿Cuánta gente, por ejemplo, retomando otra vez el caso de Sandra N., ella fue torturada y hasta la fecha tiene todavía secuelas y no tiene ni siquiera o un médico o algo que vea todo lo que pasó y siempre le contestan cosa juzgada y no le toman en cuenta ni siquiera su protocolo de Estambul y de ahí no salen. Sí, es muy importante. Sandra N. fue torturada y Sandra N. tiene acreditado un protocolo de Estambul por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y Sandra N. ha demostrado que un oído lo ha ido perdiendo a consecuencia de los maltratos que sufrió. Y bueno, nadie hace caso de eso. Es como si pues ya, o sea, lo sentimos mucho, como promoviste el amparo antes de la reforma, es cosa juzgada y no podemos volver a entrar de fondo al estudio de tu caso, ¿no? Que es indignante. ¿Qué dices, Mariana? O sea, fuera de eso, lo mismo que usted comenta, a lo que yo me quedo pensando es que no los toman como en cuenta las personas que están allá adentro, o sea, si ellos hicieron lo que hicieron, ya se les considera que son delincuentes y no tienen ningún derecho para nada. Incluso, o sea, lo puedo pensar que piensan que no son humanos, o sea, que no son igual que nosotros que estamos allá afuera, cuando hay gente de verdad muy fea, muy mala, que en vez de que ellos estén ocupando su lugar, deberían estar los otros ocupando el lugar. E incluso el sistema jurídico está muy mal, porque también como el presidente que sacó su reforma del protocolo de Estambul e incluso no ha dado resultados, por lo mismo de que tenemos casos aquí en el despacho, los cuales no han sido contestados. Sí, eso también es importantísimo. La ley de amnistía en la Ciudad de México realmente sirve para dos cosas, para nada y para nada, porque nosotros en Firmeza y Justicia fuimos incluso a la Secretaría de Gobernación y sí nos dieron la atención, sí tomaron los nombres, por ejemplo, de Edwina y de otros 4 casos que traemos de protocolo de Estambul acreditado. Nos dijeron que iban a armar una comisión para ver estos casos y que iban a llamar y bueno, ni la comisión está, ni los casos están. Y realmente por la ley de amnistía solamente ha salido una persona y eso me parece más por publicidad que porque realmente se hubiera llevado a cabo
un protocolo con esta ley de amnistía. En el Estado de México me parece que sí ha dado un poco más de resultados esta ley, pero en la Ciudad de México absolutamente no. Bueno, y retomando un poco el tema de cosa juzgada, creo que a partir de la reforma de junio de 2011 se adquirió un nuevo paradigma de las normas, principalmente el principio de progresividad, el cual hace referencia a que se debe de aplicar los derechos humanos a toda persona, sin importar si está en reclusión, si está en libertad, y creo que, bueno, más bien estoy segura que este principio no interfiere para nada con la cosa juzgada, o sea, no por el hecho de que pues ya tienes una sentencia, ya no voy a entrar al estudio de este tema. O sea, creo que realmente el derecho a la salud, como lo comentábamos en estos casos, también es un derecho importante, a la educación. Creo que, o sea, estas personas a veces son como estigmatizadas sin siquiera conocerlos, o sea, no sabemos quiénes son, realmente por el delito nos dejamos guiar y pues los juzgamos cuando realmente hay historias, muchas historias atrás de que al final ellos no fueron culpables, que estuvieron en un momento simplemente inadecuado, pero ellos no son responsables de lo que el juzgador los está acusando. Incluso dejando a un lado lo de se encontraron en un mal lugar, o sea, realmente el caso de Arturo N. ni siquiera estaba presente en el momento de los hechos, su delito de secuestro, y pues inventaron hasta un... ¿Cómo se llama? Un operativo, exacto, para que lo agarraran sin siquiera... El señor estaba en su casa. Eso es muy chistoso porque aquí me voy a atrever a dar el apellido de esta persona que nosotros también llevamos el caso y se llama Arturo Vallarta y entonces el apellido lo trae ya encima, o sea, te apellidas Vallarta, eres secuestrador. Y está comprobado, porque estuvo comprobado con un protocolo de Estambul, no con un protocolo de Estambul, con 2 protocolos de Estambul, que fue torturado, que fue maltratado, que él ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, como dice la licenciada Pamela, que montaron un operativo fuera de su casa y el secuestro había sido en Morelos, él estaba en Iztapalapa y resulta que él fue el secuestrador y que tenía ahí al secuestrado. Y ha sido un peregrinar también de 15 años de prisión preventiva oficiosa y cuando llega el momento de darle una sentencia, lo vuelven a sentenciar y cuando llega el momento de la apelación, lo vuelven a sentenciar y esto es más por política criminal, vuelvo a lo mismo, porque se apellida Vallarta, entonces es familiar de Israel Vallarta y cómo van a salir y es una familia de secuestradores, pero yo creo que cada persona tiene su propia historia. Yo creo que cada persona va construyendo su propia historia y justamente en Firmeza y Justicia decimos, ¿quién no ha sabido de un amigo, de un familiar que ha estado privado de su libertad? O sea, nadie está exento de estar privado de la libertad. Bueno, si el mismo Juan Collado, que es un abogado prominente, está privado de su libertad, si la misma profesora Elvester Gordillo con todo su poder estuvo privado de su libertad, si Rosario Robles, o sea, muchos ejemplos de la política, del espectáculo, han estado privados de su libertad y todo el mundo tenemos un conocido privado de la libertad, porque siempre juzgamos, porque siempre apuntamos el dedo y decimos, no, sí, que lo encarcelen, no, que sí, pase toda su vida. Y sí, o sea, no estamos diciendo que todo el mundo salga, pobrecitos, no, estamos diciendo que la ley se debe de cumplir al pie de la letra, con una buena investigación. O en todo caso se debe de ajustar al sistema actual. Así es, o sea, no que las investigaciones, las averiguaciones previas, pues son un asco, la verdad. O sea, te encuentras con muchísimas violaciones al debido proceso y aún así las personas siguen privadas de su libertad. Entonces, vamos a concluir este podcast. Ojalá que lo vean, ojalá que les guste y cada una de las abogadas vamos a dar una conclusión. Mi conclusión es que si tú juzgas, estás provocando ser juzgado también. Mariana. Mi conclusión, como bien lo mencioné, el sistema de México está súper mal, por el simple hecho de lo que comentábamos con las mujeres y lo demás. El sistema jurídico apesta, Marianita. Apesta. Marce.
Pues yo creo que, bueno, yo les comentaría a las personas que nos están viendo que pues antes de juzgar trataran de ponerse un poco en los zapatos de esa persona. O sea, si tuvieran un familiar, un amigo, no sé, una pareja en esa situación, yo creo que no les gustaría que lo trataran como delincuente y pues sí, que en lugar de apoyarlo le estuvieran diciendo cosas que estigmaticen a la familia por simplemente tener un apellido. Yo creo que es muy injusto. Creo que hay que a veces tener un poquito de empatía en general y antes de juzgar a una persona, pues ver nuestros propios defectos y darnos cuenta de que nadie está exento de estar en una situación así. Link. Yo creo que la Constitución y los códigos se deberían de reformar para que sea algo más equitativo y más justo. Fer. Y yo creo que, como bien lo comentaba la licenciada Marcela, no hay que juzgar, o sea, no hay que ver cómo te vistes, con quién andas, dónde vives, porque al final a veces cuántas personas no tienen nada que ver y nada más por estar cerca de donde se comete un delito o un robo, ya también te agarran a ti y ya eres culpable y pues nadie te conoce y todo el mundo te va a juzgar y va a decir, no, sí, hay que se quede o anda haciendo esto o aquello y sin saber realmente lo que está pasando y las autoridades pues ni investigan ni hacen las cosas bien y es bien fácil decir, pues va para adentro ahora sí. Claro, pues yo les doy gracias a todas ustedes y también les reitero que ojalá nos sigan en los podcasts de Firmeza y Justicia, que van a estar bien. Vamos a hablar sobre los casos ya en particular que tenemos, que no es como mujeres asesinas y todo eso, pero para que la gente vea cómo realmente el sistema jurídico de pronto ve las cosas a su manera, a su beneficio y para su conveniencia. Gracias. Gracias. Gracias.